Hola, yo soy Samantha Guadalupe Alcocer Pérez y voy a hablar sobre el análisis del riesgo del paciente. Yo soy el punto número 2 del equipo 4. Bueno, el diagnóstico será basado en las variaciones del estado de salud obtenidas después de un tratamiento periodontal activo exitoso. Esto documenta la pérdida neta de inserción periodontal, la formación concomitante de bolsas periodontales y si hay inflamación. Bueno, el punto inicial incluye el nivel de inserción clínica obtenido mientras se supone que los parámetros inflamatorios están bajo control. Desde el punto de vista clínico, la estabilidad del estado periodontal refleja un equilibrio entre la agresión bacteriana y la respuesta eficaz del huésped. El proceso de diagnóstico debe basarse en un control continuo de los riesgos en diversos niveles. Y bueno, como la evaluación del riesgo del paciente. Esta se basa en una serie de situaciones clínicas dentro de los factores de riesgo y las indicaciones que se evalúan de forma simultánea. Como punto número 1 es el porcentaje de sangrado durante el sondeo. Punto número 2, la prevalencia de bolsas residuales superiores a 4 milímetros. Punto número 3, la pérdida de sostén periodontal en relación con la edad del paciente. Punto número 4, pérdida de dientes a partir de un total de 28 dientes. Punto número 5, estado general y condiciones genéticas. Punto número 6 y último, pero no menos importante, los factores ambientales como el hábito de fumar. Cada uno de estos puntos se clasifican de bajo, moderado y alto. El resultado deberá ser individual del riesgo que determina la frecuencia y la complejidad de las visitas para la TPM. Y bueno, el cumplimiento del sistema de citaciones para control. Se realizó un estudio y se comprobó que la minoría de los pacientes periodontales que cumplen con su cuidado y mantenimiento periodontal y la higiene bucal. Aquí podemos ver el primer diagrama funcional para evaluar el riesgo de recurrencia de la periodontitis en el paciente. Cada vector representa un factor de riesgo o indicador con un área de riesgo relativamente bajo y un área de riesgo de alto proceso de la enfermedad. Todos los factores deben evaluarse juntos, por lo que el área de riesgo relativamente bajo se encuentra dentro del círculo central del polígono, mientras que el área de riesgo alto está fuera de la periferia del segundo anillo, que está en color negrito. Entre los dos anillos en negritas hay un área de riesgo moderado. PO significa pérdida ósea, PB profundidad de bolsa y CDS sangrado durante el sondeo. Bueno, en este segundo diagrama nos damos cuenta que es un paciente de bajo riesgo durante el mantenimiento. El sangrado durante el sondeo es de 15%. Se diagnosticaron 4 bolsas con más de 5 milímetros, 2 dientes perdidos. El factor óseo en relación con la edad es de 0.25 y no hay factores sistémicos conocidos. El paciente no es fumador. Como SDS tenemos el sangrado durante el sondeo, la PB, la profundidad de la bolsa y PO, pérdida ósea. En este tercer diagrama funcional tenemos a un paciente de riesgo mediano en mantenimiento. Las siglas SDS es del 9% que se diagnosticaron 6 bolsas residuales con más de 5 milímetros, 4 dientes perdidos y el factor óseo en relación con la edad. El paciente es diabético de la diabetes tipo 1 y no fumador. En este cuarto diagrama funcional es de un paciente de alto riesgo en mantenimiento. La SDS es de 32%. Se diagnosticaron 10 bolsas residuales con más de 5 milímetros. Había perdido un total de 10 dientes. El factor óseo en relación con la edad. Punto número 1. La prevalencia de bolsas residuales mayores de 4 milímetros. La enumeración de las bolsas residuales con profundidad de sondeo superior a 4 milímetros
representa cierta medida el grado del éxito del tratamiento periodontal, aunque la mayor cantidad de bolsas periodontales residuales no implica siempre un mayor riesgo de reinfección o de progresión de la enfermedad, ya que hasta las bolsas más profundas pueden quedar estables. La profundidad del sondeo de 5 milímetros se valora como el segundo indicador de enfermedad recurrente en el diagrama funcional para la evaluación de riesgo de la enfermedad. Las personas con riesgo bajo son aquellas con 4 bolsas residuales, mientras que las de alto riesgo pueden tener más de 8 bolsas residuales. La pérdida de dientes desde un total de 28 dientes. Las personas que han perdido 4 dientes se les considera de riesgo bajo, mientras que las que han perdido más de 8 dientes son consideradas como de alto riesgo. Esto significa que se ha perdido un gran porcentaje de hueso alveolar. Punto 2. Pérdida de sostén periodontal en relación con la edad del paciente. Al evaluar el riesgo del paciente sobre el progreso de la enfermedad, el grado de pérdida ósea alveolar en relación con la edad del paciente se estima como cuarto indicador de riesgo de recidiva de la enfermedad en el diagrama funcional para la evaluación del riesgo. Las afecciones sistémicas. El avance de la enfermedad periodontal se presenta más en personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Cuando se hace la evaluación del riesgo de progresión de la enfermedad del paciente, los factores sistémicos solo son considerados cuando se les conoce como quinto indicador de... Punto número 1. La prevalencia de bolsas residuales mayores de 4 milímetros. La enumeración de las bolsas residuales con profundidad de sondeo superior a 4 milímetros representa cierta medida el grado del éxito del tratamiento periodontal, aunque la mayor cantidad de bolsas periodontales residuales no implica siempre un mayor riesgo de reinfección o de progresión de la enfermedad, ya que hasta las bolsas más profundas pueden quedar estables. La profundidad del sondeo de 5 milímetros se valora como el segundo indicador de enfermedad recurrente en el diagrama funcional para la evaluación de riesgo de la enfermedad. Las personas con riesgo bajo son aquellas con 4 bolsas residuales, mientras que las de alto riesgo pueden tener más de 8 bolsas residuales. La pérdida de dientes desde un total de 28 dientes. Las personas que han perdido 4 dientes se les considera de riesgo bajo, mientras que las que han perdido más de 8 dientes son consideradas como de alto riesgo. Esto significa que se ha perdido un gran porcentaje de hueso alveolar. Punto 2. Pérdida de sostén periodontal en relación con la edad del paciente. Al evaluar el riesgo del paciente sobre el progreso de la enfermedad, el grado de pérdida ósea alveolar en relación con la edad del paciente se estima como cuarto indicador de riesgo de recidiva de la enfermedad en el diagrama funcional para la evaluación del riesgo. Las afecciones sistémicas. El avance de la enfermedad periodontal se presenta más en personas con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Cuando se hace la evaluación del riesgo de progresión de la enfermedad del paciente, los factores sistémicos solo son considerados cuando se les conoce como quinto indicador de... Cuando se evalúa el riesgo de progresión de la enfermedad del paciente, los factores sistémicos son considerados cuando se les conoce como el quinto indicador de riesgo de recurrencia de la enfermedad en el diagrama funcional de la evaluación de riesgo. En este caso, se ha marcado el área de riesgo para este vector si los factores sistémicos no se conocen o faltan o no se les toma en cuenta para la evaluación global del riesgo. Y los hábitos de fumar como el tabaquismo, el consumo de tabaco fumado o mascado afecta la susceptibilidad de los resultados del tratamiento de los pacientes con periodontitis del adulto. Las explicaciones claras. La afección de la furca. Los dientes multirradiculares tendrían mayor riesgo de pérdida dental durante la fase de mantenimiento. Los factores iatrogénicos
como las restauraciones desbordantes y los márgenes mal adaptados de las coronas representan áreas para la retención de placa. El sostén periodontal residual. Hay claras evidencias de estudios longitudinales de que los dientes con sostén periodontal reducido pueden ser sanos, deben de funcionar individualmente o como pilares durante muchos años, sin pérdida adicional con inserción. La movilidad dental debe de ser un indicador de lesión traumática progresiva. Cuando se evalúa la movilidad dental, debe de comprenderse que hay dos tipos de factores. Uno, el engrosamiento del ligamento periodontal como resultado de fuerzas unidireccionales o multidireccionales sobre la corona con intensidad y frecuencia suficiente para inducir la resorción de las paredes alveolares. Y dos, la altura de los tejidos periodontales de sostén. El sangrado durante el sondeo. La ausencia de sangrado durante el sondeo es un parámetro confiable como indicador de estabilidad periodontal. La observación de sangrado durante un sondeo indica la presencia de inflamación gingival. Y por último, la evaluación radiográfica del progreso de la enfermedad periodontal. Esto quiere decir que también con radiografía se puede evaluar información periodontal, aunque también puede dar falsa información en la altura del hueso, poca claridad en el estado de las forcaciones, etc.